Así comienza la novela, y el milagro de González Prada, de González Viaña, consiste en darle a su novela una estructura circular. Es decir, la novela comienza con la muerte de este gran personaje del siglo XIX, con su deceso en Tarapacá, y curiosamente Tarapacá es la ciudad donde él había nacido. Entonces veo en esta estrategia el propósito de plantear que la existencia del presidente Ramón Castilla tiene una estructura circular, como también ocurre en el Camino de Santiago. El personaje nace y muere exactamente en el mismo lugar. Y el largo camino no es sino el recorrido de 70 años que ha realizado este gran personaje. Lo que más me sorprende de la novela es que, aunque trata de un personaje ampliamente conocido y a quienes tipifican, por ejemplo, como el mejor presidente que ha tenido el Perú, lo más interesante es que González Viaña muestra ese lado no tan conocido de la vida del personaje. Para ello se traslada retrospectivamente al pasado y se ubica en un periodo muy breve, pero muy intenso en la vida del personaje. Este breve periodo es el que ocupa la mayor parte de la extensión de la novela, y en esos años, entre 1812 y 1818, aproximadamente en esos 6 u 8 años, ocurre esta incorporación de Ramón Castilla en el ejército realista, él y su hermano Leandro. Y claro, ¿qué opciones tenía un joven en esa época en una sociedad racista como la de hoy, en una sociedad donde en la cima estaban los españoles que venían de España, en un segundo lugar estaban los criollos, en un tercer lugar estaban los indígenas, los negros ni siquiera contaban dentro de ese esquema, y así por el estilo? Entonces veo como algo sensato, o en todo caso propio del momento histórico en que vive este personaje, el que él y su hermano decidan incorporarse a las filas del ejército realista, del ejército fidelista. Seguramente en esa época no había un ejército peruano, de ninguna manera, todo lo contrario, los españoles no lo hubieran permitido. Entonces esa opción vital de los hermanos Castilla hace posible que ambos se incorporen y luchen en esos momentos cruciales. Y claro, Ramón Castilla está convencido de su lealtad al rey, y como ha descrito Eduardo Guarach, efectivamente en esa pugna, en esa lucha entre la libertad y la opresión, el ejército patriota de San Martín derrota a los realistas en Chacabuco, y esa derrota ocasiona precisamente el gran desplazamiento de Ramón Castilla a lo largo de gran parte del continente. Otro elemento importante de la novela es que hay otro personaje que acompaña siempre a Ramón Castilla. Este personaje se llama Fernando Cacho, y ahí González Viaña ha tenido el acierto de poner como interlocutor en muchos pasajes de la novela de lo que va pensando, de lo que va cavilando Ramón Castilla. Y precisamente Fernando Cacho es uno de los primeros en decirle a Ramón Castilla: mira, tú eres peruano, y yo entendería que tú te pases al ejército patriota porque has nacido en estas tierras, mientras que yo sí estoy obligado a permanecer en el ejército realista porque yo soy español y he venido desde La Coruña a luchar en nombre del rey. Pero no es tu caso, le dice. Entonces ahí, a partir de esa incitación que hace Fernando Cacho, Ramón Castilla comienza realmente a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y luego, lo que también ha contado Eduardo Guarach, el encuentro con Isabel Pueyrredón en Buenos Aires, en circunstancias en las que estos prisioneros de guerra eran muy bien tratados por el ejército patriota. En esas circunstancias, Ramón Castilla conoce a Isabel Pueyrredón y se establece entre ellos una relación afectiva muy intensa, muy bonita, pero muy breve. Isabel también le plantea lo mismo, le dice: esta tierra no es España, esta tierra es nuestra y por tanto es importante que tomemos distancia de España. Sin embargo, fíjense ustedes,
Ramón Castilla renuncia a la posibilidad de quedarse en Buenos Aires, de establecer ahí familia y seguir su vida, renuncia para ser leal a ese rey a quien él no conoce, a quien él no ha tomado en cuenta. Y llega hasta el Río de Janeiro, y desde Río de Janeiro, imagínense ustedes, y a pie, Ramón Castilla, un joven cadete de unos 20 años aproximadamente, hace ese recorrido extraordinario por toda la región de la Amazonía. Ese énfasis con que González Viaña describe todos los elementos de ese vasto y inexplorado mundo es algo extraordinario. Es el deseo, creo yo, de González Viaña y también de Castilla, ¿no? Ese deseo de integrar al Perú, que el Perú no es solamente la costa y la sierra, no, hay otra dimensión más amplia, menos explorada, que es la Amazonía. Y ahí se detiene precisamente Ramón Castilla y Fernando Cacho en diferentes momentos y ven allí situaciones de esclavitud, de prostitución, de muerte, la acción de los bandeirantes, que son estos bandidos de origen portugués y que capturan a la gente para ofrecérsela a los dueños de las minas. Toda esa realidad creo que finalmente determina que Castilla vaya reflexionando y llegue al momento en que toma la decisión de optar por la independencia. Pero el camino, como bien dice el título de la novela, es muy largo, es muy intenso. No es tan fácil para este hombre hacerse la idea de la patria, porque es una idea que recién está naciendo. Él ha nacido dentro de un territorio que pertenece a España, es una colonia, y por tanto no es sencillo que este joven, cuya formación educativa está todavía en proceso, no es tan fácil que él llegue, digamos, a renunciar a esa fidelidad al rey de España y asuma esa otra identidad que está en construcción, porque no era solamente el problema de Castilla, era el problema de todos quienes en ese momento tenían que optar, o estaban por una causa o estaban por la otra. Y se dice precisamente que el Perú fue el último país en ser liberado por San Martín y luego por Bolívar, precisamente porque era el fortín de la dominación española, era el virreinato más poderoso. Por eso es que tuvieron que confluir las dos grandes corrientes libertadoras para que Lima y el Perú pudieran liberarse del yugo español. Creo que eso es lo más interesante de la novela de Eduardo González Viaña, ese largo recorrido por el continente americano. La novela crea una conciencia de que somos una realidad muy vasta, pero que está lamentablemente dividida, a pesar de que la naturaleza de alguna manera nos invita a integrarnos, sobre todo alrededor de la Amazonía, que une a varios países. Los peruanos hemos lamentablemente preferido separarnos, regionalizarnos, vivir en mundos aislados, en mundos incomunicados, cuando precisamente el mensaje de Ramón Castilla es el de abolir la esclavitud, el de liberar a los indígenas del tributo que pagaban y pensar y soñar en una gran patria en la que haya una estabilidad, como también ha mencionado Eduardo Guara, y los peruanos podamos comenzar una vida diferente, una vida en la que sea posible la libertad. Ese es el sueño del general del mariscal Ramón Castilla, y por eso me parece muy pertinente y muy adecuado que Eduardo González Viaña, nuestro novelista de grandes temas latinoamericanos, haya elegido a este personaje en este año emblemático, a punto de conmemorar el bicentenario. Le ha dedicado esta monumental obra literaria, El largo camino de Castilla, que completa la visión de nuestro país y se centra en un personaje que es importante, creo yo, para todos nosotros, y por eso el recuerdo de Castilla estaba presente en nuestra mente. Pero al leer esta novela se ensancha nuestro conocimiento sobre este personaje y nos hace ver que también los héroes tienen conflictos, que también los grandes personajes tienen decisiones que tomar en momentos clave de su vida, y a eso va la novela, a plantear precisamente
que detrás de este personaje había allí un conflicto de valores, había un dilema que él tenía que resolver. Lo resuelve a través de este largo camino que está contado magistralmente por el maestro Eduardo González Viaña, a quien agradecemos por su presencia. Hemos hecho una ponencia por escrito que trataremos que se publique en la revista de crítica literaria latinoamericana, pero queremos detenernos aquí para escuchar al maestro, al homenajeado de esta noche, por la presentación de esta novela, El largo camino de Castilla. Entonces dejamos en el uso de la palabra al maestro González Viaña. Adelante, maestro. Antonio, Eduardo y a todos los que están aquí presentes. Dígale que no sé si me están viendo. Dígale Sí, que active su cámara. Que active su cámara, active por favor. Su cámara, sí, que active su cámara, porque solo se le escucha, no se le ve. Sí, que active su cámara para verlo también, no solo escucharlo. Retiro mi cámara. Active la Que cámara. active su cámara. Hola. Ahí ya me estoy viendo. Ahí ya lo estamos viendo, Ya sí, está. ya lo estamos viendo. Gracias, gracias. Muy Sí. bien. Bueno, pues gracias a todos por estar acá. Yo les digo que al día siguiente de la batalla de Ayacucho, que significó la libertad del continente, no la libertad del Perú solamente, del continente, al día siguiente el médico pasó por el hospital de sangre de Ayacucho observando a los heridos Ajá. de ambos bandos Mm. y llamó Ramón Teniente Castilla, dijo. Una voz un poco débil, claro, porque la de un herido le respondió presente. Claro. Entonces el médico, que no había escuchado, dijo Teniente Castilla, y otra voz que estaba en el otro lado de la sala le dijo presente. ¿Había dos tenientes Castillas? Sí, Ramón y su hermano Leandro. Leandro. Pero ambos habían peleado por dos bandos diferentes. Así es. Ramón por el bando independiente y Leandro por el bando del rey. Así es. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que Leandro era un traidor? No necesariamente. El concepto de patria, Ujú. la identidad nacional, es una invención que la estamos formando y que no está completa aún. Porque yo no veo que sean completamente nacionales aquellos elementos que se están aprovechando en estos momentos, como la pandemia, por ejemplo. Porque la identidad, la solidaridad implica una suerte de identidad de fines, una suerte de solidaridad de unos y otros. Lo que en mi novela me he preguntado, en mi novela lo que yo trato fundamentalmente es el camino que sigue Ramón Castilla, desde Río de Janeiro y Sao Paulo hasta Lima, a pie. Mm. Entonces, 8 meses. Y entonces, ¿y para qué lo hace? Lo hace porque se va a juntar con el ejército del rey, al que pertenece. Sí. Ha pertenecido a ese ejército desde que tenía 15 años de edad. ¿Cómo es posible que este hombre de repente adquiera las nociones de nacionalidad, la identidad nacional, y que este hombre sea el mismo que más tarde va a libertar a los esclavos y que va a acabar con el tributo indígena? ¿Cómo es posible? ¿De dónde nace esto? Yo diría que del camino. Yo diría que tiene que ver con la parábola evangélica, en el sentido de el recuerdo. Todos ustedes recuerdan a Saulo, Saulo el que perseguía a los cristianos y que en medio del camino de Damasco se detiene, herido por una luz, y se cae del caballo, y esa luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cambia de bando en esos momentos. Algo así le ha ocurrido a Castilla. Sí. Yo lo localizo
en dos momentos. Es decir, para mí cuando me encuentro con Castilla caminando por el Mato Grosso, Así es. 12.000 kilómetros, pienso, Dios mío, voy a tener que hacer una película a lo Indiana Jones. Pero llega más bien el punto de vista filosófico. No, ¿qué significan estos encuentros? Entonces, hay una serie de encuentros de Castilla. Hay caminatas en las cuales se encuentran con árboles que están al revés, que tienen las raíces de arriba, etc. Pero, y hasta probablemente con sirenas. Pero lo más importante de estos encuentros para mí son dos. Uno, el de encontrarse con esas repúblicas libres de negros, cimarrones, aquellos que han escapado de los dominantes y han establecido comunidades que han durado hasta 200 años a veces o más, y que se han defendido y que han comerciado incluso con la República, con el Brasil. Estos negros que por primera vez de Castilla le debe haber traído en él el espíritu de la libertad. El negro es un ser humano, bueno, nosotros lo sabemos ahora, me parece idiota la declaración, pero en esos momentos no. Sí, pues. En esos momentos todavía había dudas. Y entonces es un ser humano que ha creado una comunidad sofisticada con cualquier otro, por un lado. Por el otro lado, en el camino desde que va por Paraguay y por Bolivia hasta llegar al Perú, encontrarán misiones. Estas misiones que han creado los padres jesuitas. Pues las misiones no son lugares en los cuales los sacerdotes se limiten a leer el Evangelio o el Catecismo y a obsequiar estampitas. No, los jesuitas han tratado de crear una sociedad ideal, una ciudad de Dios. Y entonces, en una sociedad ideal, en una sociedad de acuerdo con los principios del Evangelio, no existe la propiedad. La propiedad es de Dios. Entonces han establecido una especie de sociedad socialista. Por esta razón, los jesuitas fueron expulsados de los reinos de España. Ya cuando Castilla ha pasado por las misiones, ya no estaban los jesuitas, pero había otros, estaban los franciscanos, y había algunos jesuitas, y había algunos tupacamaristas. En realidad el espíritu de libertad en el Perú viene desde el Tupac Amaru. Estos 200 años que se van a festejar el 28 de julio del próximo año no tienen ninguna relación, digamos, con la verdadera insurrección peruana. El 28 de julio, pues la provincia de Lima se levantó o los ricos declararon la independencia. Pero no fue un sentimiento popular. Lo que hubo en el Perú, que fue realmente revolución, fue la revolución del Tupac Amaru. Y por eso es que ha durado. Bueno, en 1780 termina. Hemos debido festejarla en 1980 el bicentenario. Pero imagínense que es una revolución verdadera que conmueve a todo el continente, que declara la independencia de los negros, que declara la independencia de los indios, que trata de establecer una sociedad diferente. Esta es verdaderamente una revolución. Y por eso es que la represión contra los tupacamaristas es tan cruel. Y es por eso es que en diversos lados del continente, incluso en nuestro país, nacen hasta ahora movimientos tupacamaristas que implican la verdadera libertad del continente. Entonces, en este camino, Castilla va a comprender, va a asimilar, no una nacionalidad parcelada, no un Perú tan solo, sino una nacionalidad más amplia, la nacionalidad de todo el continente. Y más aún, ¿cómo es posible que en este
donde los patrones son tan poderosos, ese hombre declare la abolición de la esclavitud. Cuando, de acuerdo con el evangelio de los patrones, ellos decían la esclavitud ha sido, no va contra la Biblia. José es vendido con sus hermanos. Ninguno de los evangelistas combate a la esclavitud. Y finalmente, ya en lo económico dicen, si los esclavos son libres, entonces la agricultura va a sufrir un descalabro, y pobrecitos los propietarios, los desventurados propietarios van a llegar a la miseria. No, desventurados que no han visto como los desventurados negros, cómo vendían a su mujer y a sus hijos. Pero en fin, es el hombre que además acaba con el tributo indígena. ¿Cómo es posible que en 1854 los nativos de este país tuvieran que pagar en especies sobre el trabajo por vivir acá? Eso significaba que la colonia todavía existía. Entonces, esto es lo que Castilla hace. Aparte de eso, es el presidente que, según Jorge Basadre, es quien inaugura la República, porque pone en orden todo, pone aquí hasta el presupuesto, hasta el sistema diplomático, hasta la armada, es decir, pone una armada en el río Amazonas, establece el tratado de navegación con el Brasil. Es decir, es el hombre que ha cambiado el Perú y que además ha establecido un país diferente. En cuanto a novela, como han dicho los doctores González y Guara, que me han antecedido, los hechos son reales, pero obviamente el narrador puede haber tomado sus libertades. El narrador es también un hombre de ficción, como la propia historia lo es una ficción, es una ficción colectiva. Y entonces, yo creo, francamente, que Castilla es el hombre del bicentenario, por toda esta situación que estamos estableciendo. Y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran. Sí. Pero además estoy admirado cada vez que hablo de Castilla y que pienso en Castilla, estoy admirado de este hombre, de la valentía, de la invencibilidad de este hombre. Y sobre todo en esta época de pestes, me hace pensar que somos invencibles, como lo fue él. ¿Alguna pregunta? Sí, muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario acerca de esta novela o quizá alguna de las otras obras de Eduardo, que es un novelista pues de amplia trayectoria y nos ha regalado en esta fecha tan esencial la imagen vital de Ramón Castilla. Sin duda es una visión diferente a la tradicional, a la imagen convencional que teníamos. No conocíamos desde dentro todo el conflicto que había tenido este gran personaje. Quizá ese largo viaje le dio esa visión geopolítica amplia que tiene Castilla, que lo llevó a tomar decisiones claves para una mejor organización del Perú. Y quizá por eso es explicable que mucha gente haya dicho, o sea, haya hecho popular esa expresión de que Castilla fue el mejor presidente que ha tenido el Perú, ¿no? Es una afirmación que escuchamos, que está en nuestra memoria, y que esta novela viene a colmar estas expectativas de conocer más desde dentro, así como ha hecho este gran narrador que le ha dado la vuelta a la cronología y nos ha mostrado una visión muy original de este gran personaje que camina en busca de su destino, ¿no? Y su destino es esta patria. Perdona, sí. Antonio, que Castilla paga la deuda pública. Ajá. Es decir, durante su primer gobierno hay una gran riqueza, la riqueza propiciada por el guano,
Sí, pues. Pero cuando los españoles piden que se les pague lo acordado en la capitulación de Ayacucho, no lo acepta porque dicen, ustedes no han aceptado la libertad del Perú. En consecuencia, están exentos. Claro. Y no les pagó. Pero esta riqueza, ¿no? La del guano, hace crear familias desbordantes y es fuente de mucha corrupción después de Castilla, durante el gobierno de Echenique. Sí. Echenique en realidad reparte entre sus amigos las riquezas del Perú. Y Así entonces es. realmente un vulgar ladrón. En cambio, en Castilla no hay nada que se le acerque a la corrupción. Al contrario, cuando muere Castilla, su mujer tiene que abandonar esa enorme casa que tenía en el centro de Lima e irse a vivir en unos cuartos cercanos al Correo Central. Sí, pues. Más honesto posible. Es cierta esa visión. ¿Alguna otra pregunta, interrogante o aporte? Oh, Dios mío, cuántas preguntas. Sí, hay 20 personas conectadas, Sí. pero nadie tiene, todos Bueno, son que alguien tímidos. se anime, pues alguien que quiera participar. No. Buenas noches. ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Ahí está, Buenas noches. porteñito. Bueno, yo encantada realmente de haber participado de esta clase porque, bueno, no solamente he escuchado con agrado todo lo que Antonio leyó y los cuentos, en uno de ellos me sentí muy identificada puesto que yo soy porteña. El primer cuento, el de la sobrina, yo lo he leído. No Ajá. sé si de algún libro lo he leído. Bueno, digamos, dejando de lado eso que realmente me gustó mucho, el último cuento, usted estuvo en San Diego, me pareció hermoso realmente. Me he quedado muy interesada y voy a conseguir el libro, voy a comprar el libro El largo camino de Castilla porque yo lo único que sabía de Castilla, bueno, era que había abolido la esclavitud en Perú, Sí. pero nunca me imaginé toda esta historia, bueno, de su fidelidad al ejército español y después cómo él se transforma en ese viaje. Y realmente, bueno, le agradezco al autor por haber hecho esta novela. A mí me gusta mucho la historia y me gustan mucho las novelas que hablan de historias reales, que combinan ficción con la realidad. Entonces, bueno, realmente me ha gustado y he disfrutado muchísimo esta reunión precisamente por esto, ¿no? Que me gusta muchísimo la historia. Y bueno, eso que usted dijo, Eduardo, de que la patria o la identidad de un país no es algo que se hace de un día para el otro. No es algo que surge en aquellos jóvenes que habían nacido en nuestros territorios, no es algo fácil, ¿no? Entonces, pienso que ese viaje que él hizo por todo Brasil hasta llegar a Perú, bueno, lo ayudó a encontrar esta identidad, ¿no? Que muchos todavía no han encontrado, ¿no? Porque esa famosa patria grande por la que todos tenemos que luchar, bueno, a veces se parece que se aleja, ¿no? Que se aleja un poco. Así que bueno, otra vez le reitero, muchas gracias por esta novela que voy a leer y muchas gracias también a Antonio y a Eliana y a los comentaristas por haberme hecho pasar este momento tan agradable y que me ha enseñado un montón de cosas. Eso nomás. Muchísimas gracias. Y así como dices que te ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho la Argentina. Sí. Estuve casi un año en Argentina y realmente la mayoría de sus compañeros, además se fue caminando, atravesó todo el continente por ese lado. Y todos sus compañeros, la mayoría de sus compañeros se casaron con argentinas. Son guapas. Son mujeres guapas.
Bueno, yo hice el viaje al revés, porque yo me casé con un peruano. La reciprocidad, la reciprocidad. Los peruanos también somos guapos. Castilla se escapa de acá. Se escapa justamente a pesar de que está muy enamorado de una sobrina de Pueyrredón, Sí, escapa de allá y se va a Uruguay. Después sí, se va a Montevideo, a Río Janeiro. En realidad, en Argentina, no en Argentina, la Provincias Unidas del Río de la Plata, Sí, encuentra también esa efervescencia revolucionaria. El cambio, lo que encuentra ahí, como lo va a encontrar en las misiones, como lo va a encontrar en la selva, cuando va a descubrir que todo esto es diferente, que esto no es España. Claro, Sí. así es. Así, muchas gracias por la gran novela, efectivamente es extraordinaria desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la ficción. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias además por tu valioso tiempo. Gracias a Eduardo Guara, gracias a Eduardo González Viaña por esta magnífica presencia que nos ha fortalecido en esta Lima que estamos compartiendo desde ya hace algunos meses en condición de prisioneros, ¿no? Pero siempre la literatura nos libera y cada uno hace su largo camino con la convicción de que esta situación va a cambiar. Muchas gracias a todos, al público que ha estado con nosotros, un saludo especial a Porteñita, efectivamente ha habido varias referencias a Argentina y eso creo que es importante y también a otros países del continente. Muchas gracias con todos ustedes y será hasta nuestra próxima sesión el miércoles de la próxima semana. Muchas gracias a todos, en especial, por cierto, a Eduardo González Viaña y también a Eduardo Guara, y nuestro agradecimiento a Eliana, que ha colaborado muchísimo con nosotros. Muchas gracias, buenas noches.